Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional, eh, siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios de nuestro estudio de la palabra. Para el día de hoy nos corresponde Éxodo capítulo 4 y nuestro tema, déjate usar por Dios. Sabemos que el propósito de Dios es llevar su palabra hasta los últimos rincones de esta tierra. Sabemos que su propósito es que todo el mundo conozca de la verdad y Él ha querido hacernos partícipes de ello, que nosotros también seamos esos canales para que esa palabra llegue hasta los últimos de la tierra, hasta los últimos rincones de la tierra. Él quiere que también seamos parte de ese propósito, por eso Él nos ha escogido, Él nos ha llamado para poderle servir, para que nosotros le sirvamos y que también por medio de nosotros esa palabra pueda llegar a las demás personas, que así como un día también alguien nos compartió, alguien hizo que tal vez nosotros nos acercáramos a Cristo, ahora también nosotros hagamos que otras personas puedan también acercarse, que puedan recibir a Cristo en su corazón, así como nosotros lo recibimos en nuestro corazón, que también les compartamos, podamos hacer que conozcan de ese Dios maravilloso, de ese Dios poderoso, de ese Dios que muy pocos conocemos, de ese Dios que tal vez no conocemos en realidad quién es. Dios nos ha dado la oportunidad, el privilegio de conocerle, de poderle servir, y ahora nuestro deber es también compartir a las demás personas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Dios nos quiere utilizar, Dios nos está dando ese privilegio de poderle servir, de poder también compartir, de llevar esas buenas nuevas. Pero lastimosamente hay muchos que tal vez no lo estamos haciendo, que tal vez no estamos sirviendo como Dios quiere, que tal vez por alguna u otra razón estamos eh, tal vez no sirviéndole, estamos evadiendo ese llamado. Entonces en esta mañana vamos a mirar por qué no nos estamos dejando utilizar por Dios. Primero, porque hay duda en nosotros. Veamos qué nos dice el versículo 1. Moisés le respondió, ¿qué hago si no me creen o no me escuchan? Ellos van a decir, el Señor no se te ha aparecido. ¿Qué es lo que muchas veces hay en nosotros? Esa duda. El decir, bueno, si yo voy hacia una persona, si yo me acerco a una persona, pero no me cree, pero no me escucha, ¿qué hago si yo me dispongo a servir a Dios, pero si no me prestan atención? Tal vez en este espacio podría decir, bueno, me dispongo a compartir de la palabra, pero si no les gusta, si tal vez no les llega al corazón, debemos de tener en cuenta algo, que cuando nosotros le compartimos a una persona, nosotros no lo vamos a convencer, nosotros no somos quien da el convencimiento, simplemente nosotros somos esos canales para que esa palabra llegue a esa persona. Pero no somos las personas que convencen. El que convence es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que va a hacer que esa persona pueda escuchar, que esa semilla que nosotros estamos regando, esa semilla pueda dar buenos frutos. Él es el encargado de convencer, de redarguir el corazón de las personas, no nosotros. Nosotros no vamos a convencer a nadie. Nosotros solamente debemos disponernos a llevar esa palabra, a compartir, a llevar también ese mensaje. Del resto se encarga el Espíritu Santo. Lo que decíamos, tal vez puedo decir, bueno, y si tal vez no les gusta lo que estoy predicando, si tal vez no llega al corazón de esa persona, debemos entender algo también, que Dios es quien sensibiliza el corazón de las personas. Dios es el que hace, a través de su Santo Espíritu, el que hace que nosotros seamos sensibles a la voz de Dios, a su palabra. Nadie va a venir a convencernos, nadie va a venir a eh, hacer que nosotros aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo, como decíamos, el que empieza a redarguir, el que empieza a hacer que nosotros meditemos y entendamos que tal vez la forma de vida que estamos llevando no es la adecuada. Y entonces hace que nosotros tal vez lleguemos a los pies de Cristo, pero es el Espíritu Santo. Pero muchas veces en nosotros hay esa duda de que si será que me escuchan, será que me creen. Moisés tenía dudas. Él decía, bueno,
¿Y si voy y si no me escuchan? ¿Y si no me creen? Simplemente Dios lo que quería era utilizarlo. Dios quería que sea ese canal de bendición para así a través de él compartir esa palabra, compartir ese mensaje, hacer que su pueblo sea libre. Y eso es lo que también busca en nosotros, que nos dispongamos para que muchas personas sean libres, para que más personas conozcan de la palabra. Eso es lo que quiere Dios. Simplemente que nos dejemos utilizar, que nos dejemos usar, que aceptemos ese llamado y que dejemos a un lado esa duda, el pensar que tal vez no nos van a creer, el pensar que tal vez no nos van a escuchar. Como decíamos, nosotros simplemente esparcimos la semilla. El Espíritu Santo de Dios es Dios quien le da el crecimiento. Solamente nosotros debemos disponer a prestar nuestra boca, a compartir. Del resto se encarga Dios, del resto se encarga Él. Y no tener miedo de que tal vez no nos escuchen, de que tal vez no nos crean, porque Dios llama a las personas en el tiempo de Él, en su tiempo. Nosotros simplemente estamos compartiendo, nosotros simplemente estamos, por decirlo de esa manera, abonando esa tierra. Dios simplemente quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, pero Él lo hace de manera como Él la tiene dispuesta, poco a poco, no es de una. Si recordamos, cuando nosotros llegamos a Cristo, lo hicimos tal vez a la primera que nos compartieron. Muchas personas sí lo hacen. En la primera que les comparten, llegan a los pies de Cristo, empieza a ver cómo era esa curiosidad de saber quién es ese Dios, pero en otras personas no. Tal vez en muchos nos vinieron compartiendo diferentes personas, pero sin embargo, tal vez nosotros decíamos, no, yo no me cambio de religión, yo ya tengo mi religión y con ella me quedo, con mi religión hasta la muerte. Entonces miramos que igual Dios nunca se dio por vencido, no dijo, bueno, entonces no quiere escuchar ya, la voy a dejar ahí. Si miramos y recordamos cómo fue ese, esa entrega a Cristo, fue poco a poco. Dios nos fue cautivando, Dios nos fue enamorando a través de diferentes personas. Si miramos, no solamente utilizó a una sola persona, utilizó a varias. Tal vez unas nos compartían de una forma, pero tal vez nuestro corazón estaba tan duro, tal vez teníamos una venda en nuestros ojos que no nos permitía ver más allá, que no nos permitía mirar la grandeza de Dios. Pero ¿qué pasó? Que en el tiempo de Él, en el tiempo de Dios, esa venda se cayó, que nosotros pudimos acercarnos a Él. Entonces miramos cómo ese propósito se pudo cumplir y así mismo va a ser en las demás personas. Asimismo, tal vez vamos a tener que pasar por ese proceso. Recordar que tal vez no fue fácil acercarnos a Cristo, que tal vez hubo miedos, temores, que hubo impedimentos, pero que al final pudimos acercarnos a Él, pudimos haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Y de la misma manera va a suceder con las demás personas cuando nosotros les compartamos. Tal vez va a haber rechazo, tal vez no nos van a escuchar, no nos van a creer, pero sin embargo no debemos desistir, sin embargo debemos seguir adelante, persistir en esa obra, persistir en ese propósito. Y miramos que Dios se va a encargar del resto, simplemente debemos disponernos a regar esa semilla y del resto se encargará Dios. Segundo, las excusas. Miremos qué nos dice el versículo 10. Moisés le dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido de fácil palabra, ni antes ni después de que me hablaras a mí, tu siervo. Soy lento y aburrido cuando hablo. ¿Qué es lo que hay muchas veces en nosotros? Esas excusas, como decíamos. Moisés que dijo, pero Señor, yo nunca he sido un buen orador, en otras versiones dice, yo nunca he sido de fácil palabra, soy aburrido. ¿Qué es lo que le decía? Pero Dios lo escogió, Dios lo llamó a él. De la misma forma lo ha hecho con cada uno de nosotros, sin importar nuestros complejos, sin importar tal vez nuestros errores, nuestras equivocaciones, porque a veces decimos, es que para servir a Dios hay que ser perfectos, es que para servir a Dios hay que dejar todo atrás y llegar a esa perfección.
No, debemos entender que Dios nos va perfeccionando a medida que vamos avanzando. Él no busca personas preparadas, capacitadas. Él lo que quiere es que nosotros estemos dispuestos a ser formados por Él, que estemos dispuestos a ser preparados, a ser formados por Él. Pero a veces, ¿qué decimos? Tenemos las mismas excusas tal vez que Moisés. No, pero es que yo tal vez no tengo una preparación, no tengo unos estudios completos, pero es que yo no puedo hablar bien, pero es que soy nervioso, es que soy nerviosa. Dios lo único que quiere es que nosotros le digamos, acepto, quiero ser parte de ese propósito, quiero que me formes, estoy dispuesto, estoy dispuesta a servirte. Eso es lo único que quiere Dios escuchar de nosotros. Pero en cambio también decimos, no, pero es que yo no puedo. Tenemos las mismas excusas que Moisés. Pero ¿quién soy yo? A veces nos impide ese pasado. Tal vez el hecho de que hayamos cometido errores nos limita a aceptar ese llamado, a ser usados por Dios. Es cierto que antes de llegar a los pies de Cristo, ninguno éramos perfectos. Es cierto que todos cometimos errores, es cierto que muchos nos equivocamos y posiblemente ya en los caminos de Dios sigamos haciéndolo. Tal vez no seamos perfectos. Dios sabe que en qué áreas de nuestra vida hemos fallado, pero sin embargo, Él lo que quiere es que nosotros estemos dispuestos a ser formados, a ser utilizados por Él, que cada día Él nos vaya formando, que cada día Él nos vaya capacitando. Del resto, como decíamos, se encarga Él, pero Él quiere que dejemos esas excusas a un lado, porque muchas veces decimos, bueno, ¿quién soy yo? Si yo tal vez era un alcohólico, si yo tal vez era una mala persona, si yo tal vez eh, era un irresponsable, tal vez era una persona mal geniada, una persona que le gustaba dañar la vida de los demás a través de los chismes, crítica, murmuración. Pues sí, posiblemente no fuimos las mejores personas, pero Dios lo que quiere es que nosotros estemos dispuestos a cambiar, a que Él transforme nuestra vida. No importa quién haya sido. Y posiblemente vendrán personas a decirte, bueno, ¿y quién era usted? Usted no era el que se emborrachaba, usted no era el que se gastaba el dinero en las cantinas. Sí, yo era el que hacía eso, como usted lo ha dicho. Era, porque ahora, gracias a Dios, soy una nueva persona, soy una nueva criatura. Entonces miramos que muchas veces simplemente buscamos excusas y debemos entender algo, que las excusas nos hacen quedar bien, pero lastimosamente no nos dejan avanzar. Las excusas lo que hacen es estancarnos, dejarnos quietos, pero nunca nos van a llevar al éxito, al cumplimiento de nuestros propósitos, de nuestras metas. Simplemente nos van a hacer quedar bien, pero hasta ahí nos van a estancar. Cuando Dios llamó a diferentes siervos, por así decirlo, tuvieron excusas. Tal vez cuando se dirigió a Moisés que dijo, pero ¿quién soy yo? Pero es que, ¿qué tal si no me creen? ¿Y qué tal si no me escuchan? Pero es que yo esto, es que yo el otro, yo aquello. Miremos también cuando fue el llamado de Jeremías. Veamos qué nos dice Jeremías capítulo 1, versículos 5 al 8. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Entonces yo le respondí, pero Señor Dios, soy muy joven y no sé hablar en público. El Señor me dijo, no digas que solo eres joven, porque irás donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas a la gente, porque yo estaré protegiéndote. Es la decisión del Señor. ¿Qué es lo que dijo Jeremías? Pero Señor, soy muy joven. ¿Cómo voy a ir? Es que yo no puedo hablar en público. ¿Y Dios qué le dijo? Pues ya eras elegido desde que antes de que nacieras, desde que estabas en el vientre de tu madre, fuiste elegido.
Y hoy también Dios nos dice lo mismo. Antes de que fueras formado, ya estabas elegido. Antes incluso de que te formaras, ya te había llamado por tu nombre. Dios ya nos tenía elegidos, Dios ya tenía un propósito con cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Que nosotros fuéramos parte de esa gran comisión, de ese gran propósito que es salvar al mundo, de que las personas conozcan de Dios, que se acerquen a ese verdadero Dios, que puedan restaurar sus vidas a través de su palabra. Eso es lo que quiere Dios, que simplemente nosotros tengamos esa disposición de hacerlo, que nosotros simplemente dejemos que Él nos forme. Pero como decíamos, que a veces decimos, no es que yo no puedo por esta razón, no es que yo soy muy joven. Si nos damos cuenta, han sido personas muy jóvenes las que han sido utilizadas por Dios, incluso hasta niños han sido utilizados por Dios, porque Dios no está mirando si eres niño, eres joven, si eres anciano, si eres adulto. Él lo único que quiere es que seas parte de ese propósito. Hay otras personas que dicen, no, pero pues si yo ya tengo muchos años, yo ya soy de edad, ¿cómo voy a servir a Dios? Ya no lo puedo hacer. Si Dios te escogió, Dios te va a utilizar. No es simplemente decir, no es que yo no puedo. Si Él tiene un propósito, Él lo va a llevar a cabo. Entonces deben quitarse de nosotros esas excusas de decir, no, pero es que yo no puedo. ¿Qué dijo Moisés? Pero es que yo no soy de un buen orador. Yo no puedo hablar ante las personas. Soy aburrido. Muchos tal vez podríamos decir, bueno, no tengo una buena preparación, tal vez me faltan muchas cosas, pero si Dios nos escoge, simplemente el poco a poco nos va a ir formando, nos va a ir capacitando. Y para muestra un botón, todos los que hemos pasado por este espacio de predicación no hemos sido los más apropiados, por así decirlo, no hemos sido los más preparados, los más elocuentes. Simplemente es necesario que dejemos que Dios nos utilice, que sea Él quien haga las cosas. Tal vez posiblemente sí, no hemos sido los más preparados, pero si nosotros dejamos que Dios nos prepare, Él poco a poco va a ir quitando miedos, temores, va a ir quitando esas excusas de nuestra vida, de nuestra boca, y Él es quien nos va a dar ese respaldo. Él es quien va a estar con nosotros en esos momentos. Si miramos, Él es el que da sabiduría, entendimiento, el que nos da ese denuedo para poder hablar, porque tal vez cuando cada uno de nosotros iniciamos en estos espacios, había nervios, había susto, tal vez muchos hasta llorábamos cuando estábamos hablando, tal vez nos quedábamos cortos en los diferentes temas que realizábamos, pero a medida que va pasando el tiempo, Dios va haciendo la obra en nosotros. Como decíamos, Dios es el que va dando ese denuedo, Dios es el que va dando va colocando esas palabras en nuestra boca. Debemos entender que nosotros no somos los que hacemos las cosas, es Dios. Simplemente debemos disponer a prestar nuestra boca, que del resto se encarga Dios, que Él es el que coloca esas palabras, que Él es el que da gracia delante de las personas. Es Dios el que hace que las personas puedan ser restauradas a través de esa palabra. Nosotros solamente somos esos instrumentos, somos esos canales. Del resto se encarga Él, del resto se encarga a Dios de hacer las cosas. Entonces debemos de dejar a un lado esas excusas y permitir que Dios empiece a formarnos, que Dios empiece a actuar por medio de nosotros. Eso es lo que debemos hacer, simplemente disponernos. Tercero, la falta de confianza en Dios. Miremos el versículo 11. El Señor le dijo, ¿quién es el que dio la boca al ser humano? ¿Quién es el que hace que una persona sea sorda, muda o ciega? Pues yo, el Señor. Él es quien hace todas las cosas. Él es el que da ese conocimiento. Él es el que hace que las personas puedan acercarse a Él. Él es el que hace que nosotros podamos hablar. Como decíamos, simplemente es cuestión de disposición. Es cuestión de que nosotros nos dejemos moldear por Dios. Del resto se va a encargar Él.
Como decíamos en el primer punto, tal vez muchas veces hay esa duda de decir, bueno, ¿y si no me creen? ¿Y si les comparto y no me quieren escuchar? Tú simplemente habla. Si esas personas no quieren escucharte, bueno, de todas maneras saliste, por decirlo, de esa responsabilidad, pero es más peor que conociendo de la verdad, conociendo que lo que Dios quiere para nuestras vidas, quedemos callados, que veamos una persona que tal vez está llevando su vida incorrectamente, que tal vez está alejada de Dios y que eso hace que esa persona cometa errores, que esa persona tal vez viva mal. Y sin embargo, nosotros sabiendo de la verdad, sabiendo ya lo que Dios quiere, nos quedemos callados. Dice la palabra de Dios que esas vidas serán cobradas a nosotros. Porque imagínate tú que puedas hablar, ayudarle a una persona y que prefieras callarte por el miedo, por la vergüenza, por ese miedo que te rechacen o que tal vez se burlen de ti, pero que tal vez esa palabra pudo haber salvado vidas. Si nos damos cuenta, ¿cuántas vidas han sido salvadas? Muchas personas han estado a punto de tal vez quitarse la vida porque tal vez no tenían ya un sentido, porque tal vez habían perdido la motivación, tal vez porque tenían problemas, dificultades y se sentían solos, sentían que ya su vida no tenía ningún sentido y sin embargo, incluso un volante, un tratado hizo que esa persona cambiara de opinión, decidiera seguir adelante, decidiera seguir luchando. Pero cuántas veces hemos preferido callar por la vergüenza, porque tal vez nos ha dado miedo. Qué gratificante saber que tal vez con solo haberle dado un volante pudimos salvar la vida de esa persona, que con tan solo haberle entregado un tratado, esa vida fue transformada. Eso es dejarse utilizar por Dios. Dios coloca los medios. Simplemente es cuestión, como decíamos, de disponernos, de dejar a un lado tal vez esos prejuicios, esas excusas, y pensar en que nosotros podemos salvar esas vidas, que si nosotros nos disponemos, muchas personas pueden llegar a los pies de Cristo y ser restaurados como un día nosotros los fuimos, como fue restaurado nuestro hogar, nuestro matrimonio, cómo fueron restaurados tal vez nuestros hijos, cómo somos ahora unas personas en bendición, gracias a que Dios camina a nuestro lado, gracias a que ahora hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, cómo nuestra manera de pensar ha cambiado. Entonces miramos la importancia de dejarse utilizar por Dios y dejar a un lado todo aquello que te impide ese llamado, que te impide el servirle a Dios como Él quiere. Es cierto que servirle a Dios no es tarea fácil. Es cierto que en el camino vamos a encontrar diferentes obstáculos, diferentes cosas, pero sin embargo debemos seguir adelante, debemos seguir en la lucha. Debemos confiar en Dios y saber que Él está a nuestro lado, que Él es el que hace las cosas posibles. Miremos qué nos dice Isaías 41:10. No temas, estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo, te fortaleceré, sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. ¿Qué es lo que nos dice? No tengas miedo, yo estaré contigo. En esos momentos, cuando tengamos que compartir a esa persona, Él va a estar con nosotros. Cuando nosotros tengamos que dirigirnos a alguien, Él va a estar con nosotros, porque como decíamos, nosotros no somos los que convencemos, nosotros no somos quien vamos a sensibilizar el corazón de esa persona. Es Dios el que va haciendo la obra. Por eso cada mañana nosotros debemos levantarnos, orar, pedirle a Dios que si vamos a tener la oportunidad de compartirle a alguien, que Él empiece a preparar ese terreno, que Él empiece a preparar ese corazoncito para que cuando lancemos esa semilla no caiga en ese terreno árido, no caiga en medio de piedras, sino por el contrario,
que caiga en buenos terrenos, que pueda llegar a dar buenos frutos y que después esa persona también pueda compartir a través de su testimonio, que pueda hacer que otras personas también se conviertan a Cristo, que puedan acercarse. Pero tengamos siempre en cuenta que Dios va a estar con nosotros, que Dios nunca nos va a abandonar, que si nosotros hemos dispuesto nuestra vida a servirle, Él va a hacer la obra. Él nos va a ayudar, nos va a formar, nos va a preparar, pero también nos va a ayudar a que nosotros podamos dirigirnos a otros. Y como decíamos, tengamos muy en cuenta que una palabra puede salvar la vida de otras personas. Tengamos muy en cuenta que el compartir de la palabra de Dios puede hacer que una vida sea restaurada, que una vida pueda cambiar, que una persona pueda acercarse a Dios. Puedes compartirle a 10 personas, a 20 personas y solamente una acercarse a Dios. Eso ya es ganancia. No puedes tal vez echarte a la pena si dices, bueno, yo le compartí a 20, pero solamente una llegó. El hecho de que haya llegado una ya es ganancia, porque esa una puede seguir compartiendo a otros, porque esa sola persona puede seguir dando frutos. Y bueno, si tal vez tú compartiste y ninguno llegó, ninguno te quiso escuchar, no importa. No es tal vez para desanimarse y decir, no, mejor ya no sigo, mejor ya no. Sigue intentando, sigue luchando. Recuerda cómo fue tu proceso. Recordemos cómo fue el proceso para llegar a los pies de Cristo. No fue fácil. A la primera que nos compartieron, no dijimos, sí, yo quiero servir a Dios, sí, yo quiero que Dios restaure mi vida, yo quiero que cambie mi vida. No, simplemente si recordamos, hubo muchas personas que nos compartieron y tal vez hubo algo que nos motivó a seguir a Cristo. Tal vez la curiosidad, tal vez el problema, tal vez esa dificultad en la que te encontrabas, en la que estábamos, hizo que nos acercáramos a Cristo. Ahora ya lo hicimos, ahora sigamos sirviendo a Dios, sigamos y sobre todo tengamos esa disposición de hacerlo, porque lastimosamente a veces, como decíamos, estamos preparados, podemos tener una gran preparación, pero lo que nos falta a veces es eso, la disposición de hacerlo. Miremos qué nos dicen los versículos 13 y 14. Pero Moisés dijo, por favor, Señor, manda otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y dijo, está bien, te voy a dar a alguien para que te ayude, a tu hermano Aarón de la tribu de Leví. ¿Qué es lo que le dijo Moisés? Señor, manda a otro. ¿Por qué no va a otro? ¿Por qué no le dices a otra persona? ¿Y cuántas veces nosotros tal vez hemos dicho lo mismo? Pero Señor, ¿quién soy yo? Pero Señor, es que yo no puedo hablar. Pero es que yo no estoy preparado. Pero es que yo no estoy preparada. ¿Por qué mejor no mandas a otro? ¿Por qué no mejor escoges a otra persona? Y a veces hasta con nombre propio lo hemos dicho. ¿Por qué no escoges a X persona? Que ella sí está preparada, ella sí tiene muchos títulos, ella es universitaria, es profesional, bueno, en fin, un poco de cosas. Pero sin embargo, ¿qué dice Dios? Yo te escogí a ti. ¿Y cuántas veces también Dios se ha enojado con nosotros? Sí, tal vez que nos ha dicho, bueno, ella también la voy a escoger, pero ahora te escogí a ti y yo quiero que seas tú quien me sirva. A Dios no le enojó tanto las demás excusas que utilizó Moisés. Moisés dijo, ¿quién soy yo para ir ante Faraón? Y sin embargo Dios dijo, te voy a respaldar. Moisés dijo, no, pero es que yo no soy un buen orador, es que soy aburrido cuando hablo. Y sin embargo dijo Dios, ¿quién le dio la boca al ser humano? Yo. Yo soy el Dios que hace las cosas. Pero sin embargo Moisés siguió diciendo, ¿por qué, Señor, no mandas a otro? ¿Por qué no que vaya mi hermano? Porque Dios se dio cuenta que no tenía disposición, su falta de disposición. ¿Y cuántas veces nosotros hemos demostrado también eso? Lastimosamente, tal vez tenemos los dones, tenemos los talentos, pero lo que nos falta es eso, disposición para servir a Dios. Tenemos los medios para poder hacerlo, pero nos falta la disposición. Tal vez aún
hay muchas cosas que nos impiden servir a Dios, pero que cosas que podemos vencer si nos disponemos a hacerlo. Si tú esperas a estar preparado, a estar preparada, nunca lo vamos a lograr. Si nosotros esperamos a tener la suficiente preparación, se nos va a pasar el tiempo y nunca lo vamos a lograr. Es necesario que nosotros nos dispongamos. Y como decíamos, tenemos a veces la preparación, pero lo que nos falta es la disposición. Miremos qué nos dice Hechos capítulo 7, versículo 22. Moisés fue educado con toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso, tanto en sus palabras como en sus hechos. Moisés fue un hombre preparado. Moisés fue un hombre educado. ¿Qué nos dice? En sus palabras, en sus hechos. Pero ¿qué le dijo? Es que yo nunca he sido un buen orador. No, es que ni antes ni después que me escogieras yo podía hablar, no me podía expresar. Pero acá dice lo contrario, que él era un hombre muy preparado. Pero a veces nuestras excusas son las que no nos dejan avanzar. Esas excusas son las que no nos permiten servir a Dios como Él quiere. A veces tenemos la preparación, tenemos todo para servirle a Dios, pero ¿qué sucede? No, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo, es que esto, es que lo otro, es que aquello. Y eso es lo que le molesta a Dios, esa falta de disposición. Cuando nosotros empezamos a tener excusas, es porque en realidad tal vez no queremos adquirir compromisos, porque tal vez nos da miedo el comprometernos, porque tal vez queremos que sean los otros los que hagan las cosas y nosotros no. Esa falta de compromiso hace que tal vez tengamos miles de excusas, miles de pretextos y no lo hagamos. Debemos aprender a tener esa disposición. Puede ser que no tengamos la suficiente preparación, que tal vez no seamos las personas más elocuentes, que no seamos las personas suficientemente preparadas, estudiadas, pero si hay disposición en nosotros, Dios va a hacer las cosas. Dios poco a poco, como decíamos, tal vez nos va a dar el denuedo para hacerlo, va a colocar las palabras correctas en el momento de aconsejar a una persona. Él es quien va a quitar el miedo a dirigirnos a las personas. Él es el que nos da esa fortaleza, esas ganas, esa entrega para poder servirle, así sea entregando un volante. Pero cuando yo no tengo esa disposición, ahí es donde empiezo, no, pero ¿a qué horas voy a entregar un volante si no tengo tiempo? No, es que si usted mirara que estoy muy ocupado, que estoy muy ocupada, es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Cuando nosotros tenemos problemas y tenemos dificultades, pero sin embargo decidimos servir a Dios, decidimos dejarnos utilizar por Él, Él se encarga de cada dificultad, Él se encarga de cada problema. Y así no tengamos, pero estamos dispuestos a servirle, también Dios nos bendice. Podemos mirar cómo Dios recompensa nuestra disposición, como Él recompensa que nosotros estemos dispuestos a trabajar, dispuestos a servirle. Entonces es importante que nosotros dejemos a un lado esos pretextos, esas excusas, que nos sintamos contentos, que tengamos ese gozo, esa alegría de servirle, porque el ser utilizados por Dios es un gran privilegio que nos está dando, porque como lo hemos repetido, allá afuera hay personas que están mucho más preparadas que nosotros, personas que de verdad son muy elocuentes, que tal vez podrían servir sin ningún prejuicio a Dios, pero sin embargo, tal vez ese llamado aún no ha llegado a ellos, ese llamado aún no está en ellos. Dios prefirió escogernos. ¿Para qué? ¿Para qué nos dice su palabra? Dice que de lo más vil y menospreciado Él escogió para vergüenza de los sabios, para que nosotros
podamos demostrar que sí somos capaces y sobre todo demostrarnos a nosotros mismos que sí podemos servirle a Dios, que aunque tal vez hayamos cometido errores, que aunque tal vez no seamos las personas más aptas para hacerlo, sin embargo, Dios nos está dando esa oportunidad de servirle, que Dios nos está dando esa oportunidad de poder llevar esas buenas nuevas. Entonces simplemente es cuestión de dejarnos utilizar, de dejar de a un lado los miedos, los pretextos, esas excusas, dejar a un lado tal vez hasta la pereza, dejar a un lado cada una de esas cosas y empezar a confiar en Dios, empezar a tener esa confianza en Él, que Él está con nosotros, que Él es quien nos respalda, que Él es quien nos ayuda. Y lo más importante, tener esa disposición. Dejemos que Dios nos ayude a sacar cada una de esas cosas que tal vez no nos permiten avanzar, que no nos permiten aceptar ese llamado. Dejemos que Dios se encargue de empezar a sacar todas esas cosas y dejemos que del resto se encargue Él, de convencer de pecado a las personas, que a través de su Santo Espíritu Él pueda redarguir el corazón de aquellos que Dios ha escogido, que de aquellos que Dios ha llamado. Dejemos que Él coloque también en nosotros ese amor, esa disposición. Dejémonos utilizar por Dios y que del resto se encargue Él. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje de esta mañana, lo que Dios ha querido enseñarnos, que nos dejemos utilizar, que no busquemos pretextos, que no busquemos excusas, simplemente que nos dispongamos a servirle y del resto Él se va a encargar. Si Dios lo permite y si Él nos presta la vida, el día de mañana estaremos con un nuevo mensaje, con un nuevo tema. Que el Señor les bendiga.